Don Arturo, buenas tardes. Buenas tardes. Recuerdo cuando usted era subsecretario de Gobernación, en aquellas mesas de negociación, donde cada uno de los presidentes de los partidos, en su turno, estaban tratando de llegar a un acuerdo. Recuerdo también incluso que se logró, creo, ¿verdad?, la consulta popular. Prácticamente podemos decir que era un triunfo de don Porfirio. ¿Qué me puede decir ahora, señor, pasados años y en este día que se festejan los 80 años de don Porfirio? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, por circunstancias de la vida y de la política, durante 10 años, de alguna manera, fuimos adversarios políticos, el licenciado Muñoz Ledo y yo. Sí. Primero fui director de Desarrollo Político en Gobernación, trabajamos en la reforma de 89-90, luego fui subsecretario de Gobernación, 91-92, él era en aquellos años además senador de la República, aspirante al gobierno de Guanajuato, luego en 93-94 coincidimos en el IFE, yo fui director y él fue consejero del Senado de la República, luego en el año 95 volví a la Subsecretaría de Gobernación y trabajamos en la reforma electoral de 96, que entre otras cosas ciudadanizó el IFE. Luego en 97 coincidimos como coordinadores parlamentarios en aquella legislatura que no tuvo mayoría absoluta por vez primera ninguna fuerza política, hasta el 2000, que él tomó el rumbo de la búsqueda de la candidatura presidencial y yo la búsqueda de la candidatura del gobierno de Tabasco. Entonces le puedo ofrecer mi testimonio de que es el más formidable adversario que yo jamás haya tenido, un adversario que lo hacía a uno crecer, aprender, superarse, pensando con una visión de Estado en México. Y bueno, finalmente yo también desemboqué en el PRD y de alguna manera ahora coincidimos en trinchera de lucha. ¿Desembocar es la palabra? ¿O qué se necesita para hacer en este país algo por terminar desembocar? Yo tomé la decisión de ejercer mis derechos políticos en un partido diferente al PRI después de 37 años de militancia y ya nos incluimos en el movimiento progresista en torno a Andrés Manuel López Obrador. Sí, señor. ¿Qué se necesita? Porque habla Muñoz Ledo en un libro espléndido de algo muy drástico, ¿no? Una ruptura, no sé, una revolución. ¿Qué se necesita? ¿Un proyecto de nación mejor? ¿Cómo podríamos llegar a eso? Bueno, hay que perseverar en la lucha por el que queremos sea México. Sí, señor. De ningún modo podemos aceptar que el puerto de llegada de nuestros afanes generacionales por el cambio político y económico de México sea al que hemos estado llegando, con 48% de pobreza reconocida oficialmente, con desempleo creciente, con economía informal galopante, con crecimientos de ninis, con migrantes y lo más grave, con delincuencia. Y el entorno internacional, señor. Que necesitamos retomar el propósito esencial de trabajar por el México por el que soñamos. Bien, pues le agradezco mucho, señor gobernador. Muchas gracias. Sí, señor. Es tener la fortuna de estar en mi país, de estar en Coyoacán, de tener muchas amistades y entre ellas una muy especial por su talento, por su inteligencia, por su trayectoria política y profesional, que es Porfirio Muñoz Ledo. Entonces el que estemos aquí en mi casa celebrando su cumpleaños es para mí motivo de mucha satisfacción. Le debemos mucho, ¿verdad? Sí, toda su vida ha sido, desde que era estudiante, ha sido una vida en donde se ha preocupado por la posición de los mexicanos y desde luego de México, no solo en el círculo del país y de América Latina, sino también del mundo.
por eso su representación ante Naciones Unidas, cuando se estaba precisamente discutiendo las nuevas reglas y regulaciones económicas y políticas para el mundo que estamos viviendo ahorita. Así que y desde luego pues su labor en la educación pública, en la diplomacia, en las relaciones exteriores. Yo creo que es uno de los mexicanos que más se ha involucrado en el desarrollo cultural y cívico del país. Y talla de estadista. Sí, desde luego. Maestra, una última pregunta. Yo estoy muy intrigado. ¿Cómo con esa capacidad que tiene el licenciado Muñoz Ledo, con todo ese reconocimiento de muchos de ustedes, gente muy valiosa, no pudo llegar a la presidencia? ¿Qué pasó ahí? No, yo tengo entendido que nunca fue candidato. Sí, bueno, fue candidato de un partido, pero muy pequeño, cuando menos. Sí, maestra. Entonces, yo creo que, imagínese usted nada más, en un país de más de 100 millones de habitantes, sí, que somos ahora, pues es muy difícil poder seleccionar al candidato. De manera que todo esto tiene también que ver con pues los partidos políticos, todas las corrientes. Y la cantidad de corrupción, ¿verdad? Pues no, fíjate que yo creo que en el ámbito de todos los mexicanos está que queremos participar, queremos contribuir, pero no necesariamente a nivel de presidencia de la República. Entonces yo creo que Porfirio está muy satisfecho de todo lo que ha hecho, cuando menos creo. Es indudable, es indudable. Sus amigos lo estamos. Así es. Maestra, muchas gracias por recibirnos. Muy amable. Figura cimera de la política mexicana. Sí, señor. Es quizás el más importante funcionario público en 50 años. Un hombre que ocupó los puestos más importantes, con excepción de la presidencia de la República, que quizás de haber alcanzado la historia del país sería distinto. Sí, señor. Yo destacaría varias cualidades, pero la que me viene a la memoria en este momento es su carácter visionario, su capacidad para observar el futuro y prever los acontecimientos. Además su honestidad, su empuje, su vitalidad. Creo que es una figura que va en el gran mural de la política mexicana de los últimos 60 años. La presencia de Porfirio es absolutamente central. Señor, ¿qué podemos hacer los mexicanos? Informarnos más. ¿Cómo podríamos aprovechar personajes como él? De hecho, estoy viendo aquí otras personas de una talla enorme. ¿Qué podemos hacer los mexicanos? ¿Estamos desinformados? ¿Qué tendríamos que hacer, señor? Me parece que... Yo creo que los mexicanos que quieran que haya cambios tienen que participar en la política. No todos pueden ser Porfirio Muñoz Ledo, pero sí todos pueden hacer una aportación. Deben de dejar de ver los toros desde la barrera y empezar a practicar la política. Ha habido cosas muy malas en los últimos años, pero hay algo muy bueno, que la vía de la política sea abierto para todos. Sí, señor. Nada más que hay que participar. Hay que participar. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto venir a felicitar a mi viejo amigo Porfirio Muñoz Ledo en su 80º aniversario, que yo ya pasé hace algunos años. ¿Qué edad tiene usted, señor? 83. Ah, bueno. Muchas gracias, señor. ¿Alguna otra cosa que podría destacar de la personalidad del personaje? No, pues se podrían decir muchas cosas, pero me las reservo para escribirlas. Ah, muy bien. Cuando yo escriba mis recuerdos. Muchas gracias, señor. Yo digo, Monsieur Pourquoi, siempre me ha parecido una gente extraordinariamente inteligente, sí, con una agudeza mental como pocas personas, y algo que para mí vale oro, que es el sentido del humor. Sí. Además de su permanente compromiso con una transformación de México y del país y del mundo, una comprensión mundial
de la situación, pero a mí lo que me encanta compartir con Porfirio es esa agudeza y ese sentido del humor. No puedes estar con él sin estar disfrutando de su inteligencia y de su minuto a minuto y de su risa, ¿no? Pero el licenciado Muñoz Ledo habla de una vía radical. ¿No será que eso de alguna manera espanta a algunas personas, la vía radical? Bueno, a mí nunca me ha espantado la vía radical porque tú me conoces, yo siempre he sido muy radical. Sí, por eso te lo pregunto. Lo radical, a mí yo creo que siempre hay que tomar medidas radicales, por eso yo siempre estuve, por ejemplo, al lado de Cuauhtémoc, al lado de Cuauhtémoc en los momentos más importantes, por eso estuve siempre con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por eso cuando fuimos diputados siempre estuvimos tomando posiciones muy radicales, y yo creo que el radicalismo es básicamente un asunto de tiempos también, porque hay momentos, vaya, la ideología tiene que ser radical y las medidas tienen que ser radicales pero con una enorme inteligencia junto. Porque yo creo que es asunto de momentos, de momentos, de oportunidad y de estrategia. Y el otro pilar de la transición sería Cuauhtémoc. Bueno, por supuesto. No, para mí Cuauhtémoc ha sido un hombre con una profundidad ideológica y conceptual muy grande, que empezaron juntos la lucha y la terminación del PRI, que ahora a mí me parte la tristeza, me parte el alma ver cómo han regresado. Y entre otras, por voto útil, que tampoco ahí estuve de acuerdo con la posición de algunos amigos, pero creo que tenemos que ver para arriba, y yo creo que es un momento de unirnos la izquierda, porque no podemos estar divididos ahorita en que el PRI ya regresó. Regresó con todo y regresó como siempre de la mano del PAN. Carlota Botey, recuerdo que una vez me dijo, nuestra querida amiga Carlota Botey, me dijo que ella no quería estar en este país si el PRI regresaba. Para mí la ida de Carlota ha sido una pérdida profunda en mi vida cotidiana y en mi vida intelectual. Nos hace falta. Porque era mi primera llamada para llorar lo que se estaba perdiendo de nuestro país era con Carlota. Y se fue a tiempo, porque se fue sin ver que el PRI regresó. Nos cumplió. Y a mí me da una enorme pesadumbre ver el mundo que le estamos dejando a los nietos. Que también creo que ahí hay una enorme carencia de nuestra generación, o algo que todavía podemos revivir, y hacer formar la conciencia de los pueblos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos hacer los mexicanos para aprovechar las enseñanzas de estas personas, lo que nos han hecho, lo que nos han dado? ¿Qué podríamos hacer? El pueblo mexicano, ¿qué tendría que hacer? El pueblo mexicano lo que tiene que hacer es recordar su historia, recordar nuestra historia. A mí, por ejemplo, me duele cuando veo que los jóvenes ya no saben lo que es el movimiento 68. Ahora que fue el 10 de junio, también sucedía lo mismo. O sea, tenemos que recordarlo. Y tenemos que hacer lo que tú estás haciendo ahorita. Y te agradezco, porque yo creo que los videos, la recuperación de la memoria, y lo que tenemos que hacer o tendríamos que hacer es meterlo a las secundarias, a las preparatorias, a la iberoamericana, a las universidades públicas también, pero también llegar a las universidades privadas. Ahora me llegó una revista de los líderes de la Ibero, y con tristeza vi que están no hay una gente declaradamente de izquierda ahí.
Los contrapesos son necesarios. Y hay que acercarlos. Yo soy del Ibero. Mi amiga Araceli Pérez Dari, internacionalista que dio su vida por Nicaragua, se formó en el Ibero. Sí. Entonces tenemos que recuperar a los jóvenes de las universidades privadas. Pues haremos lo que sea necesario, pero muchas gracias por sus palabras. ¿Quiere agregar algo más? Sí, bueno, un abrazo a Porfirio, un enorme abrazo a Cuauhtémoc y gracias por estar haciendo este reporte. Muchas gracias. ¿Qué me puede decir de Porfirio Muñoz Ledo? En estos 80 años, eso no más. Ah, como ha jodido en 80 años, Y todavía va a seguir, jodiendo, ¿no? Es un tipazo fuera de serie. Sí. Es una gente culta, extraordinario, conversador, buen bebedor, un lector de primera, sí. Y es un amigo extraordinario. Sí. Extraordinario. ¿Le debemos algo a don Porfirio? Le debemos mucho, algo se oye así como... No. Es pregunta. No, bueno, estoy respondiendo. Sí. Le debemos mucho, no algo. Le debemos muchísimo el trabajo que ha hecho como parlamentario. Cuando fue el senador que más veces se subió a la tribuna con mucho y tuvo la audacia de publicar sus discursos en un extraordinario libro. Solo Porfirio hace esas cosas. Sí, es Pino. Bueno, es un gran hombre y todos lo queremos mucho. Habla de la vía radical. ¿No espantará algunas buenas conciencias la vía radical para avanzar en este país? ¿Cómo ve usted eso? Mira, había un autor que se llamaba Clausewitz, que era el gran teórico de la guerra, que decía que la guerra era el camino, era la política por otros medios. Pero pues yo soy gramsciano, lo aprendí en Flaxo con el maestro Juan Carlos Portantiero, que en esa época estaba considerado de los mejores gramscianos del mundo. Y Gramsci dice, desconfía de los políticos que se niegan a negociar, porque la política es por definición negociación. Le estaba diciendo a Clausewitz, él estaba discutiendo con la sombra de Clausewitz, le estaba diciendo que cuando estalla la guerra es porque la política fracasó. Entonces, hagamos política. Y el amor, no la guerra. Como se decía en la época en mi época, hay que hacer el amor y no la guerra. Una frase de los hippies, ¿no? Así es, Pino. No de la generación beat, no de los beat, los hippies. Bueno, Pino. Porfirio inauguró, cuando fue por primera vez diputado federal, que increpó a De la Madrid y se armó un desmadre porque nadie nunca se había atrevido a en un informe presidencial ponerle un alto a un merolico como De la Madrid y como todos los que le han seguido, ¿no? Ya ves que ahora hay un loco que está defendiendo la marihuana y ya fuma tanto que ya dice que es mejor que Benito Juárez, cabrón. ¿De cuál forma? Él fue el primero el que inauguró increpar y tener el derecho todos los mexicanos a increpar al presidente. Es alguien muy especial para nosotros, por quien tengo un enorme cariño, respeto, admiración. Me parece que es el político mexicano de mayor prosapia y me parece que ha sido un hombre absolutamente congruente consigo mismo, que no solo ha impulsado la reforma del Estado y una vía progresista para el país, sino que ha sido realmente un impulsor de generaciones de jóvenes. Porfirio tiene la culpa de que yo haya sido dirigente de los jóvenes del PRD. Yo estaba en la vida estudiantil, pero nos llamó y nos convocó y dijo, aquí se tiene que salvar la patria y todos los jóvenes tienen que unirse a las filas del PRD. Y bueno, yo era fundadora del PRD y aquí me tiene. Entonces tengo por Porfirio de verdad un enorme respeto, una enorme admiración y muchísimo cariño. Y dígame, espero que estos sean sus primeros 80 años. Muy bien, y dígame, ¿se salvó la patria? Se salva la patria. Últimamente andaba medio pesimista y le dije, claro que no, basta. Le dije, tú eres precisamente un hombre que tiene que seguir haciendo política, dar línea, convocar a la unidad de las izquierdas. Lo veo entero y creo que vamos a poder festejar su centenario con mucho gusto. Qué bien, aquel homenaje, ¿verdad? Allá en Cardenal. Iztacalco, ¿te acuerdas? Y en el Cardenal, el desayuno que tuvimos de amigos, ¿te acuerdas? Sí. Así es. Dígame una cosa, ¿qué pasó con las jornadas? No, las estamos organizando. ¿Ah, sí? Y han ido creciendo cada vez más, pero es tan vasta la obra de Porfirio en lo diplomático, en lo educativo. Vamos a
empezar por lo educativo. No le doy la primicia, pero ya tenemos un plan con él pasando los festejos para hacer algo muy interesante de su impronta como secretario de Educación. Por ahí vamos a empezar. Ojalá y me pueda usted invitar porque Claro. me gustaría estar pendiente. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Creo que el licenciado Muñoz Ledo es quien mejor representa esta definición de Aristóteles de lo que es un animal político, un creador de sociedades, un organizador de sociedades. Ha sido un hombre transformador, reformador, visionario. Todos los adjetivos en política podrían dársele al licenciado Muñoz Ledo, incluyendo el de hombre honesto. Y creo que decir honesto en este país donde la corrupción, ser corrupto no es un delito, es una costumbre, es un deporte. Y él, a pesar de haber tenido tantos cargos importantes, mantiene esta línea de probidad que es un ejemplo a seguir. En lo personal, soy una agradecida del licenciado Muñoz Ledo, que le da un vuelco a mi vida política. Militaba en el partido oficial y me hace entender que cuando no tienes libertad de sentir, estás muerto en vida. Tomo una decisión contra las tradiciones familiares, contra lo que para mí era una religión, gracias a esa fuerza convincente del licenciado, y aprendo muchas cosas, a cómo exorcizar, les digo, los miedos, a cómo decir en política, como se dicen las verdades con palabras duras. Ha sido un ejemplo a seguir en mi vida y creo que como mexicana es un orgullo tener a un licenciado Muñoz Ledo irrepetible. Muchas gracias. Una persona pues genial, ¿verdad? Que ha escrito parte de la historia de México desde sus distintas variantes como persona, como político, como intelectual, como académico. Creo que quedan pocas gentes como él y que su aporte a la patria, su aporte a la nación ha sido muy importante. Él habla de una transición de la vía radical. ¿Qué me puede usted decir al respecto? Bueno, yo creo que él fundamentalmente se graduó en el parlamentarismo y que es una escuela que tiene que ver con el logro de cambios profundos en el país, pero por la vía pacífica, por la vía electoral. Él es un experto y uno ponente de la reforma del Estado, que es una asignatura pendiente para nuestro país. Así es. Repito, es radical en sus posturas, pero su actividad política ha sido siempre pues parlamentaria o ha caminado por la vía electoral. Muy bien. Pues muchas gracias, muy amable. Creo que es un acontecimiento político importante para el país. Sí, señor. Por tratarse de quien se trata, ¿no? Y notable de cómo llega él a esa edad. Lo vemos en sus actividades, en sus artículos, en sus reflexiones, en sus aportaciones. El único problema importante que tiene Porfirio es que no está en posibilidades ni le vamos a permitir en el país, ¿verdad?, su jubilación, sino que le estamos exigiendo más aportaciones como las necesita el país. El país necesita, como nunca probablemente, claridad en su rumbo, en sus orientaciones, en sus decisiones. Una gente, probablemente el único que puede hacer una aportación importante en ese sentido sea Porfirio. Por eso estamos muy contentos de poder saludarlo y de recordarle esos con su lema de si la patria se salva, se puede salvar, ¿verdad? Se puede salvar por los deberes de él, de Porfirio, y de sus aportaciones. Muchas gracias. Un gran amigo de mi padre. Yo tuve la oportunidad de conocer a Porfirio. Estaba haciendo cuentas, yo de haber tenido unos 16 años. Estábamos viviendo en Suiza, mi papá era embajador de México en Suiza, y llegó este personaje de Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, pues
yo era hijo de diplomático en ese momento, digo, finalmente llevábamos desde los 6 años míos fuera, y tuve la oportunidad de conocer ese cacho de México a través de Porfirio. Ese fin de semana que pasamos juntos nunca la voy a olvidar, y estamos hablando de algo que sucedió hace alrededor de unos, ¿qué será? Unos 20 y tantos años, 28 años. ¿Qué recuerdas en específico? ¿Alguna luz de aquella? Sí, curiosamente acababa de salir de Nueva York, entonces sus experiencias acerca de la ONU eran para mí invaluables, ¿no? Y el hecho de que el rapport entre mi papá y Porfirio fue fantástico, porque estaban hablando de un México que yo no conocía. Estábamos muy lejos de ahí, y pues eso para mí fue muy ilustrativo. Un hombre mexicano talentoso, inteligente, que ha dado mucho en sus aportaciones a la creación de cuestiones relevantes para la República. Considero que su creatividad y su cultura son realmente notables, y que el tiempo para él no importa y no corre, porque sigue siendo tan brillante como sigue siendo el mismo. Dígame una cosa, él escribe un libro espléndido, La Vía Radical. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo creo que Porfirio siempre ha estado escribiendo sobre cosas actuales, sobre cosas de interés y con temas muy llamativos. Y me parece a la vez que él es un hombre de las instituciones, y que es un hombre que ha contribuido a las transiciones y a los pasos adelante por la vía pacífica, por la vía política, en donde se ha desempeñado, como siempre, con lucidez y con brillantez. Algunos de sus allegados hablan de que es el presidente que nos faltó. ¿Usted qué opina, María de los Ángeles Moreno? Bueno, yo creo que hubiera hecho un gran papel. Sí. Bueno, le agradezco mucho. Porfirio Muñoz Ledo para mí es uno de los más singulares e ilustrados políticos mexicanos de todos los tiempos. Lo digo con franqueza, es un renacentista de la política, es un luchador social, es un gran diplomático, es un gran parlamentario, es un investigador, un académico, un maestro, es polifacético, por eso me atrevo a decir que es el renacentista, un político renacentista, y es un hombre clave para entender la transición democrática, los procesos políticos de México, y es un hombre fundamental, es un diría que es un patrimonio y un gran capital democrático de México. Porfirio ya es una institución en sí misma, de las instituciones de la República. ¡Qué bien! Dígame una cosa, él escribe un libro espléndido, digo yo, La Vía Radical. Sí. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de la Vía Radical? ¿Qué me cuenta? Bueno, me parece que es una tesis muy bien sustentada de cuál debe ser el proceso para llegar a una nueva reforma del Estado, a un Estado distinto al que tenemos, sobre todo con el eje principal de la ponderación, como diría Morelos, entre los que más tienen y la mayoría que no tienen nada. Yo creo que la Vía Radical es una ruta, una hoja de ruta para llegar precisamente a ese nuevo Estado social democrático. ¿Es necesaria la Vía República? Sin duda, sin duda. Yo creo que Porfirio nos ha dado una guía del futuro, de cómo debe ser el régimen político en ese país. Muy bien. Muchas gracias, muy amable señor. ¿Qué opina usted sobre Porfirio Muñoz Ledo en esos 80 años de su vida? ¿Qué me puede decir? Porfirio es un hombre completo, un gran político, un gran diplomático, un gran profesor universitario. No podría entenderse el siglo XX mexicano, por lo menos la segunda mitad, y lo que va de este siglo XXI, sin la presencia de alguien tan activo, tan propositivo, tan crítico como Porfirio Muñoz Ledo. Dígame una cosa, en la misma pregunta le he hecho a todas las personas que me han dado la oportunidad de entrevistar. Tiene un libro espléndido que se llama La Vía Radical. ¿Usted qué opina al respecto? Pues hay una necesidad, y en esto coincido totalmente con Porfirio, de modificar las instituciones de este país. Nuestro país requiere ser democratizado, transformado. Necesitamos convertirnos en un Estado de Derecho auténtico y tener una democracia consolidada. Y en esto Porfirio ha sido un pionero. Él es el mentor teórico
de la reforma del Estado que aún está pendiente en nuestro país. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo es un personaje que contribuye a explicar la historia de este país. Si se prescindiera de él, no se entendería buena parte de lo que ha sido este país, sobre todo en los últimos, que será 50 años. Sí, señor. De tal suerte que su trayectoria, su contribución al desarrollo de este país, desde una suerte distinta de actividades, de áreas de trabajo, yo creo que ha sido invaluable para México. Señor, don Porfirio Muñoz Ledo escribe un libro espléndido, y es la misma pregunta que le he hecho a todas las personas que me han dado la oportunidad de entrevistar. La vía radical. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, la vía radical es un conjunto de artículos que tienen la virtud de explicar el día a día de los acontecimientos de este país, de los más importantes desde luego, y yo creo que esa es otra contribución de Porfirio desde la vía documental, pero la vía documental vista desde el día a día, desde cómo se van desarrollando las cosas, y eso me parece que es una obra importante para entender lo que está ocurriendo en este México del siglo XXI. Y que si pretendemos un cambio, sería cuestión de... Por supuesto, ahí se puede abrevar muchas ideas que son necesarias su aplicación para este cambio. Un maestro, ha sido un promotor de liderazgos y es una persona con la que muchos estamos agradecidos. Él habla en un libro espléndido de la vía radical. ¿Usted qué opina al respecto? La vía radical. Es parte de la forma como Porfirio siempre ha hecho política, es ir a fondo de las cosas, ir a la raíz del problema, no pensar en soluciones fáciles, sino en las soluciones de fondo. En política pública, cuando fue funcionario público, cuando fue legislador también, y cuando ha sido dirigente político, siempre pensando en ir al fondo y a la raíz. Resumiendo, un cambio tendría que ser radical. Yo creo que para que sea verdadero, tiene que ir a fondo. Me siento muy contento de poder estar acompañándolo en este festejo, porque desde las primeras nociones que yo tuve de mi interés por la política, ya Porfirio, como una gran figura que era, habiendo sido ya un destacado actor político, un constructor de la corriente democrática y un forjador del primer triunfo que tuviera la izquierda aquí en el Distrito Federal, fue una de las figuras que me provocó no solamente meterme a estudiar en el Centro Universitario México, de donde él había salido, sino meterme a los cursos de oratoria, meterme a los cursos de debate y eventualmente pues involucrarme más en la política. Me siento contento porque, siendo que ese fue mi antecedente con él, terminé una parte muy bonita de mi vida personal cuando fuimos diputados juntos, de tal manera que es alguien que sin duda alguna ha influido en mi generación, así como ha influido en las decisiones que yo he tomado para dedicarme a una actividad tan noble, tan positiva para pensar la transformación del país como es la política. Dígame una cosa, don Porfirio escribe un libro espléndido y le pone la vía radical. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Una vía radical? Bueno, yo creo que en sendas ocasiones Porfirio ha dado muestra de que las transformaciones importantes de este país se basan en propuestas sólidas, contundentes, sin medianías. Así fue la corriente democrática en su momento, que provocó la gran revolución en la que a través de las ideas la democracia y los votos se consolidaron como un derecho de las ciudadanas y los ciudadanos en este país, de tal manera pues que si esa es la vía radical con la cual podemos transformar el país, pues sigamos soñando juntos y pensando en vías radicales para garantizar que México sea diferente, sea un país más equitativo y sea un país con progreso para todos. Muchísimas gracias, tocayo, como siempre, elocuente y al punto. Y como muestra de las amistades que nos acompañan el día de hoy, le damos la bienvenida aquí al micrófono a Laia Sansores. Creo que no hay un personaje en la vida de este país que represente con tanta fidelidad lo que es el animal político
que concibió Aristóteles, el creador de sociedades, el organizador de sociedades. ¿Cuántos adjetivos podríamos escribir en muchas páginas y no terminar para resaltar su pasión, su valor? Él no evade los problemas, los desafía. Es un hombre que dentro de esa gran sabiduría y solidaridades que a mí me tocó recibir, creo que tiene también otro que admiro profundamente en la política por tan escaso que es, el de la honestidad. Y ser honesto en este país, cuando la corrupción no es un delito, es costumbre, es un deporte. Eso es lo que hay que resaltar del licenciado Muñoz Ledo. Tan obsesivo siempre con el reloj, cuenta los minutos, pero es un hombre que vivió a destiempo, siempre adelante. Por eso a veces no todos han entendido qué es lo que Muñoz Ledo quiere. Y yo le digo, el licenciado, soy de los muchos agradecidos porque me cambió la percepción en la política. Romeo, el amor de mi vida, dice que usted fue su maestro. A mí usted me transformó la vida. Tenía yo una concepción de que en política había que ser dócil, disciplinado y aguantar lo que viniera. Aprendí que hay que exorcizar los miedos y hay que defender tu libertad. Milito en la oposición gracias a usted. Y muchas cosas tendré que seguir aprendiendo, porque usted dijo que tiene 2 vidas, tiene muchas vidas, y así queremos tenerlo en nuestro país, porque usted honra a México, es un hombre universal. Y si me quedo con una cualidad de licenciado, para mí también muy apreciada, es la de rebelde, como la concibió Octavio Paz. Decía que los rebeldes son los que desafían sus tiempos, son los que son capaces de hacer la ciencia porque combaten el dogma, y que en la política son los hombres que escriben la historia nueva. Él es un rebelde, son los magos, decía Octavio Paz, y el licenciado es capaz de sacar de un sombrero y del fondo de la oscuridad rayos de luz para iluminar la vida de muchos mexicanos. Muchas gracias, licenciado, lo admiro, lo quiero, es un honor y un privilegio haberlo conocido y haberlo tenido tan cerca. Como siempre, Mayra, maravillosamente bien. Mi viejo amigo Porfirio, porque yo también soy octogenario, me ha dado mucho gusto concurrir a este ágape, para decirlo en términos retóricos, dedicado a Porfirio Muñoz Ledo, que es un viejo amigo mío, porque fuimos integrantes de una generación, me da pena decirlo, pero es la verdad, notable, de la Facultad de Derecho. La Federación de medio siglo, notable no solo por sus integrantes, sino por los profesores, por los maestros, por los guías que tuvimos en aquel entonces. Buena parte de ellos eran refugiados españoles que vinieron gracias a la gestión extraordinaria del general Cárdenas en la presidencia de la República. Tuvimos en especial, yo lo recuerdo con un enorme cariño, a un gran profesor, un gran guía, tanto en el derecho como en la política, que a todos nosotros interesaba, aún los que luego se dedicaron a la literatura con gran éxito,
como Carlos Fuentes, como Sergio Pitol, como Salvador Elizondo, que fue don Manuel Pedroso, que lo mismo nos enseñó teoría del Estado a través de 3 libros que él comentaba a lo largo de su curso: La política de Aristóteles, El príncipe de Maquiavelo y El contrato social de Rousseau. Y a la vez el amor por la justicia, por el derecho. Hace poco coincidimos Porfirio y yo en un homenaje que se le rindió a nuestro amigo Carlos Fuentes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí volvimos a recorrer y a recordar aquellos viejos tiempos. Realmente Porfirio fue de los integrantes más brillantes de la generación. Desde luego, en todos los concursos de oratoria ganaba Porfirio Muñoz Ledo, incluso representando a mi estado en alguna ocasión. De manera que me dio mucho gusto volvernos a encontrar para recordar a un gran amigo nuestro, un escritor notable, que fue Carlos Fuentes, pero que también tenía una aguda sensibilidad política. Si Carlos hubiera querido dedicarse en serio a la política, habría sido un excelente político. Afortunadamente se dedicó a la literatura y fue lo único que faltó, que yo lamento, es que el Balzac mexicano que fue Carlos no fuera premio Nobel, porque lo merecía por su constancia, por su brillantez, por su inteligencia, por su maestría literaria. De modo que, como decía en alguna ocasión Porfirio, lo único que le faltó a nuestra generación fue la presidencia de la República. Es una lástima, pero así ocurrió, y ¿qué le vamos a hacer? Aquí nos tocó, como decía Carlos, en la región más transparente del aire. Mi gran felicitación, mi abrazo cordial para Porfirio, de otro octogenario con 3 años más que lo que está festejando en esta ocasión Porfirio Muñoz Ledo. Gracias. Felicidades. Y quiero decirles que ninguna mujer que esté en esta comida podría negar que la aspiración más pretenciosa que podríamos tener es llegar a la edad de Ifigenia tan brillantes, guapas y simpáticas como esta. Yo descubrí que Ifigenia era un ser superior cuando viajamos a Beijing a la conferencia de la mujer, y entonces en el avión yo por supuesto dormía y dormía, y en el avión Ifigenia leyó 2 libros, escribió uno, y cada que yo despertaba me decía: Marita, ¿no quieres un chocolate? Y cuando llegamos a Beijing yo estaba pero desesperada porque ganáramos la despenalización del aborto, porque lográramos
queríamos la equidad del género. Por cierto, María de los Ángeles estaba ahí como una gran aliada en esa federación oficial, en esa delegación oficial en donde estuvimos muy aliadas. Y entonces Ifi me dijo, Marita, tengo una sospecha, creo que aquí hay muchas feministas. Y Porfirio, ¿qué les puedo decir? Yo quiero decir que Porfirio ha sido creador realmente de una generación de jóvenes. Hace muy poco nos reunimos con él, muchos de los chavos, que en el PRD logramos ser efectivamente dirigentes juveniles, porque él nos impulsó y nos decía, ustedes no tienen vocación de poder, son demasiado comunistas y para cumplir sus propósitos tienen que hacerse el propósito del servicio público. Y por eso quiero repetir lo que dije ese día. El Porfirio es el gran político de este país y ha demostrado que se puede además ser culto, que se puede ser divertido, que se puede ser gran bailador, que se puede ser sobre todo brillante, y creo que el día de hoy bien merece un triunfo romano. Larga vida Porfirio, porque esperamos festejar tu centenario. Muchas gracias. Pues evidentemente me dijeron ahorita que hablara, ¿ok? No, le doy mi palabra, ¿ok? No voy a hacer una apología de Porfirio. No la necesita. Hoy se cumple el 45 aniversario del movimiento estudiantil de 1968. Y hoy el 10 de noviembre, cumplo 68 años. Entonces me acuerdo de la novela tan hermosa de Jorge Volpi, A pesar del oscuro silencio, en donde dice, como te llamas Jorge, te quiero 2 veces. Como cumplo 68 y hoy se cumple 45 años del 68, pues lo quiero 2 veces. Lo extraño la kermés y no se me olvida la matanza. Pero no se me olvida una cosa muy hermosa que sucedió. Resulta que cuando el ejército entró a Ciudad Universitaria el 18 de septiembre de 1968 de una manera brutal, había una lucecita prendida cuando estaban arrestando y golpeando a todo mundo. Había una lucecita prendida en un lugar de Ciudad Universitaria y llegaron unos militares y rompieron la puerta o abrieron la puerta y le preguntaron a una persona que estaba ahí, ¿usted qué hace aquí? Y la directora de la Facultad de Economía le dijo, yo soy la directora de esta facultad, lo que no sé es qué hacen ustedes aquí. Esa es Ifigenia Martínez. Y luego estando yo encarcelado, vi la foto en todos los periódicos de la directora en un camión milico de militares con una pañoleta, pero a pesar que se quiso disfrazar, lo guapa, lo hermosa y lo bragada de decirle a los soldados, no sé qué hacen ustedes aquí, lo voy a traducir a mi lenguaje, no sé qué chingada madre hacen ustedes aquí. Le agradezco mucho a Ifigenia que haya hecho esta conmemoración para Porfirio. La primera impresión que yo tuve de Porfirio Muñoz Ledo, y me he dedicado toda mi vida a estudiar educación, cuando fue secretario de Educación presentó un proyecto educativo que obviamente se lo boicotearon, y cuando yo leí el proyecto dije, no, este es un izquierdista disfrazado de priista. Y ese es Porfirio Muñoz Ledo. Ese es un gran director, un gran secretario de Educación que le frustraron un extraordinario proyecto que espero que cuando Omar sea secretario de Educación de este país lo instrumente, lo opere y lo haga realidad. Después de todo eso, he conocido a Porfirio, me he hecho muy amigo de él, es un gran conversador,
es un gran bebedor, es un gran lector, es un gran político, pero prometí no hacer apología de él porque todo eso lo sabe todo mundo. Entonces, no me queda más que decirte una cosa, apreciado y querido amigo, porque hemos tenido debates extraordinarios, inolvidables. Te quiero decir una frase de Alfonso Machado que la repito demasiado. Será por mi ignorancia o por lo bonito y lo profundo de ese poema. Si bien es cierto que un pueblo no puede hacer realidad todos sus sueños, cada cosa que hacemos, alguien lo soñó. Y quiero, por favor, pedirte a nombre de todos los que estamos aquí, por favor, no dejes de soñar, y aquel que no nos deje soñar, no lo dejemos dormir, como lo has hecho tú cuando interrumpiste por primera vez en la historia a un merolico que se llamaba Miguel de la Madrid, y lo interrumpiste, y desde ahí le enseñaste a todo el pueblo, a todos los diputados, a todos los senadores, que hay que interrumpir al presidente cuando digan pendejadas, y que por cierto, después de leer al que defiende la marihuana, se le pasó el chupe, y dijo que eres mejor que Benito Juárez. Entonces, Porfirio, por favor, no tienes 80 años, me lo dijo Arturo Núñez, me dio una lección ahorita, tienes 84, 80 de nacido y 84 de andar haciendo política por este país. Gracias por haberte conocido en esta temporada transitoria que todos tenemos y que queremos que la tuya se prolongue, se prolongue, se prolongue y lo sigas chingando, para hablar claramente. Muchas gracias. De mi querida maestra Ifigenia Martínez y de mi no menos querido amigo Porfirio Muñoz Ledo. Para mí es un placer, verdaderamente, y un honor estar aquí en este lugar que, además de hermoso, hoy alberga a mucha gente ilustre, cultivada, que ha dado una pelea por este país por muchos años. Bueno, algunos son más jóvenes, por menos años, pero a quienes une, y me sumo, ese patriotismo casi neurótico al que hacía alusión José Agustín, me uno, por supuesto, al nacionalismo que algunos hoy dicen que es anacrónico. Me sumo, por supuesto, a la idea de que los servidores públicos deben ser eso, servir al público, servir a los demás, y que la política es hermosa, bueno, eso nos parece que nos hemos dedicado a ella, pero que solo sirve si es útil para que todos vivamos mejor, para hacer un país mejor, justo, equitativo, y que podamos realmente ver a los niños, a los del medio y a los que ya han cumplido años y con esos años han hecho muchas cosas como Porfirio Muñoz Ledo las ha hecho. Admiro y quiero a Porfirio porque es un hombre que se da a querer, inteligente, culto, creativo, siempre con nuevas ideas que además pone en práctica, porque cuando se tienen ideas pero no se ponen en práctica, bueno, pues no es así como muy pertinente, pero él sí las pone en práctica. Y coincido en lo que aquí se dijo. Cuando Porfirio Muñoz Ledo llegó a la Secretaría de Educación Pública, yo dije, vamos a tener una gran transformación positiva en la educación de este país. Y fue una gran frustración para mí que algunos meses después él saliera de la Secretaría. Creo que nos perdimos de un gran secretario de Educación, pero lo hemos tenido en cambio tanto en el ámbito interno como en el internacional, con una representación siempre interesante, siempre inteligente, siempre valiosa. Creo que agregar más es contribuir a que todos nos muramos de hambre en esta tarde, así que mejor le digo, Porfirio, muchas felicidades. Esta vida ha sido muy generosa con quienes te conocemos y somos tus amigos, y queremos que vivas mucho tiempo más así de contento,
que te sigas cultivando, que sigas teniendo esa plática en la que uno siempre aprende y mucho, y que sigas como varios más aquí, creando este México plural, este México en donde las opiniones de todos sean escuchadas y valgan y sirvan y sean útiles para crear esa patria que todos queremos. Te felicito por todo lo que has hecho, y no solamente por este cumpleaños, sino porque has cumplido con la vida. Yo diría que Porfirio es un hombre atemporal, es un hombre que ha trascendido ya, para el que no importa la edad, importan los hechos, importa lo que está allí y que todos hemos podido considerar, analizar, leer, reflexionar, aprender y muchas veces aplicar. Me da, y repito, mucho gusto que Ifigenia, mi queridísima maestra, porque han de saber ustedes que si algo sé de economía, poquito, ese algo se lo debo a mi maestra Ifigenia Martínez. Ella no va a negar que fue mi maestra, al revés, ¿verdad? Mejor alumna. Bueno, pues sí tuve el gusto de conocerla, y efectivamente Ifigenia, además de una excelente maestra, una muy buena directora de la escuela, entonces Escuela Nacional de Economía, pero además, efectivamente, soy mujer y lo digo con orgullo, guapa, muy bien plantada, y realmente mis compañeros siempre decían, esta directora, además de ser buena directora, qué barbaridad, qué guapa. Y hoy sigue siéndolo, sigue llevando con mucha dignidad lo que es ella y lo que de muchas maneras ha compartido con nosotros. Ifigenia, muchas gracias por este convivio, muchas gracias por tu generosidad. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Y a mí, con este concepto del auténtico servidor público, servidora público, le paso la palabra. De hacer uso de la palabra en este ágape, como dijo don Enrique González Pedrero. Empiezo por agradecerle mucho, seguramente interpreto el sentir de todos, a la maestra Ifigenia Martínez, hacer posible este encuentro en homenaje a Porfirio Muñoz Ledo, y que además nos da la oportunidad de saludar a tantos tan queridos y respetados amigos. Muchas gracias, maestra. También yo la recuerdo como la directora de mi escuela de economía, con esa valentía que no ha perdido nunca, que la llevó a ser la mujer más destacada en la corriente democrática, y tantos otros muchos pasajes de su vida pública que mucho le admiramos y le respetamos. Por lo que se refiere al Liceo Muñoz Ledo, pues quisiera ofrecerles más que nada un testimonio y una reflexión breve, para no diferir más la comida. El testimonio es que por circunstancias de la vida y de la política, el Liceo Muñoz Ledo y yo fuimos entre interlocutores y adversarios un poco más de 10 años. Yo en diversas posiciones en la Secretaría de Gobernación, en el Instituto Federal Electoral, en la Cámara de Diputados, el Liceo Muñoz Ledo como senador de la República, como dirigente del Partido de la Revolución Democrática y como diputado federal. Y les ofrezco el testimonio que, modesto desde mi parte, pero nunca tuve otro adversario tan formidable como el Liceo Muñoz Ledo. Lo hace crecer a uno, le enseña, a pesar de que no se lo proponga, pero lo enseña, y ofrezco el testimonio de que es de los adversarios que vale la pena tener, para que finalmente hayamos coincidido en la trinchera en la lucha por México. La reflexión que yo quisiera hacer es que por este entreveramiento generacional, varias generaciones nos embarcamos en el cambio político para México y en el cambio económico. Pero el puerto de llegada era otro, no este al que hemos llegado, con 48% de pobres, con desempleo creciente, con economía informal galopante, en donde el número de trabajadores informales ya rebasa a los formales, con número creciente de jóvenes que ni estudian ni trabajan, con migrantes y, lo más grave, con delincuencia. No luchamos por eso.
y no podemos dejar de luchar por brutal que sea la realidad. Esa brutalidad no nos releva del compromiso de seguir luchando por lo que México debe ser. Estoy seguro que en ese cometido seguiremos teniendo por muchos años la presencia de Muñoz Ledo. Lo traté en muchas ocasiones, pero me quedé muy impactado en Cali, Colombia, en 1984. Yo asistí a una reunión de partidos políticos de América Latina, convocada por la CEPAL, encabezada entonces por Enrique Iglesias, y él asistió a dar una conferencia como coordinador del grupo de los 77, que ya entonces eran como 115, pero así se seguía llamando como en la conferencia original de Nueva Delhi de la UNTAC. Y lo cierto es que todos los mexicanos quedamos muy orgullosos de que un mexicano como Muñoz Ledo estuviera representado. Y déjenme recordar, cuando cumplió 50 años de quehacer poético Carlos Pellicer, le rindieron homenaje a José Luis Martínez, José Alvarado, Gabriel Said, Carlos Monsiváis, entre otros. Yo estuve en aquel evento y al finalizar el maestro Pellicer habló, agradeció el homenaje, lloró y al final dijo: 50 años después yo sigo siendo una promesa literaria. Yo creo que Porfirio sigue siendo una promesa política y lo va a seguir siendo. Y cerramos con broche de oro con el invitado de honor y el festejado con Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias a todos. Primero, muchas gracias a Efigenia por esta convocatoria y a todos aquellos que lo han hecho posible. Gracias a cada uno de los que están aquí para este aniversario, que es un aniversario de todos. Esta casa es una casa emblemática. Aquí tuvieron lugar las primeras conversaciones de la corriente democrática. Como allí, en el fondo del jardín, hay un acueducto que recuerda a Querétaro, le llamábamos a Ifigenia la corregidora. Quiero agradecer a todos que estén este día conmigo. Es una fecha, pero es una fecha simbólica. Lo que se ha dicho aquí por la propia Ifigenia, por José Agustín, por Laida, por Enrique González Pedrero, por Mara, por El Pino, por Los Ángeles y por Arturo, prueba que todos somos parte de un mismo prisma, que es el prisma nacional. Y que aquí lo que hay es una acumulación de recuerdos, una acumulación de sueños, y espero y creo y confío en que todavía hay una acumulación de esperanza. Yo no voy a hablar de mi vida, se habla aquí de sus vertientes, ni de la relación que he tenido con distintas generaciones, ni tampoco las relaciones amistosas y adversariales, porque todos son parte de la construcción de México. Sí quiero subrayar que el sueño de mi generación no se ha completado, ni con mucho, que tenemos un déficit tremendo con el país. No es la hora para un gran discurso, pero sí para una gran reafirmación. Por ahí se ha dicho que pienso retirarme. Retirarse es una cosa y continuar es otra. Las funciones públicas son pasajeras, en uno o en otro sitio en que uno se encuentra. Lo que no puede flaquear es la congruencia. Lo que no puede flaquear es la esperanza. Lo que no puede flaquear es el amor a México. Gracias a todos. Felicidades a Porfirio, no queda más que decir que entre los mariachis.
parte clave de la política mexicana de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Un hombre que ha tenido una trayectoria de desarrollo político y personal muy reconocida por todos nosotros, pero antes que nada un hombre de pensamientos, de ideas, de iniciativas que todos tenemos que reconocer. Creo que la aportación de Porfirio a la lucha democrática del país ha sido fundamental y seguirá marcando derroteros por lo menos otros 80 años más. Escribe don Porfirio un libro excepcional y le pone La Vía Radical. Sí. ¿Es la vía radical la ruta de camino que tendríamos que seguir los mexicanos? Entendiendo por radical aquella corriente que busca cambiar las cosas de raíz, no quien busca la violencia. Y creo que la propuesta de Porfirio avanza justamente en esa dirección, en cambiar las cosas desde su raíz para construir algo nuevo, algo distinto, no para crear un gatopardismo donde todo sigue igual, sino que sea crear algo nuevo para el bienestar de la gente, para el desarrollo del país, para poder vivir con dignidad y con felicidad. ¿Eso significa entonces que no hay nada rescatable de nuestro país? Hay muchas cosas rescatables, muchas experiencias exitosas. Lo primero rescatable es su pueblo, su gente, que es el gran valor. Muy rescatable es nuestra cultura, los valores que nos dan identidad, eso es totalmente rescatable. Lo que no es rescatable es una clase política corrupta y un sistema que lo que ha hecho es degradar la vida de todos los mexicanos. Y nos falta el modelo económico todavía, habría que... Ese es el gran reto. Hay que pensar en todos, no en unos cuantos. Y tenemos que transitar de un modelo económico donde se benefician unos cuantos privilegiados a un modelo económico donde haya equidad y oportunidades para todos. Muchas gracias, Omar.